Este jueves vence el plazo para que los candidatos a diputaciones y regidurías manifiesten su interés en debatir en espacios organizados por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado. A la fecha se recibieron 5 propuestas viables para que se realicen debates en los distritos 3, 4, 5 y las alcaldías de Mérida y Canacín. El 25 de marzo pasado, el Consejo General aprobó los lineamientos para la realización de debates a distancia entre candidatos a ocupar cargos de elección popular en el Estado. El IEPAC puede organizar máximo 12 debates, para que la ciudadanía se informe de las propuestas de quienes aspiran a algún cargo de elección popular. Se estableció que para la viabilidad de la realización del debate, se requiere que mínimo 2 personas manifiesten su interés por cada caso. Los interesados pueden manifestar su interés por medio del correo electrónico enviado a solicituddebates@iepac.mx. Por motivo de la pandemia, los debates se realizarán en modalidad a distancia y se utilizará la moderación al plantear las preguntas a quienes participan. El periodo para registro de solicitudes abrió el 9 pasado y a más tardar el 1 de mayo se integrará el listado de los municipios o diputaciones, por lo que será viable realizar alguno de esos ejercicios. Una vez definidos los debates, se realizarán del 7 al 23 de mayo y se privilegiará a los distritos electorales uninominales o municipios con mayor número de candidatos interesados en participar. Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.